la atención pues de ya muchos lectores en los últimos días y bueno, pues la atención de los medios de comunicación en México, y ahora CNN se detiene en esta historia contada por su autor y protagonista Edgar Arroyo. Gracias por estar aquí, Edgar. Hola, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. En el nombre de mi hijo, tu hijo, ¿quién es tu hijo? Mi hijo, bueno, mi hijo es una persona maravillosa. Creo que es uno de los 3 motivantes, 4 más interesantes motivantes de mi vida. Andrés es un niño carismático. Voy a contar un poco en resumen su vida. Andrés, cuando tenía 2 años, se le había diagnosticado una enfermedad complicada con algún defecto neurológico y los médicos decían que no iba a llegar a 8 años. Sin embargo, a los 2 años, José Andrés tenía una vitalidad tan interesante que un día filmó un anuncio para una empresa de lácteos italiana. Y lo que reflejaba José Andrés era tanta vitalidad que muchos papás alrededor del mundo compraron esos productos. Eso era lo interesante de la vida de José Andrés hasta ese momento. Lo triste comenzó cuando 6 meses después perdió la vista. Y después perdió el movimiento y después, fue perdiendo funciones biológicas. Eso es la triste historia de José Andrés, pero en términos generales así comenzó esta ¿Cómo historia. se llama su enfermedad? Se llama Melue mitocondria. Es una enfermedad, es un desorden degenerativo ubicado neurológicamente. ¿Y qué pasa con tu hijo? Bueno, lo que pasa es que voy a intentar explicar esa enfermedad porque sé que muchas personas, no solo en México, en muchas partes del mundo, que tienen hijos, personas inclusive adultas, tristemente son mal diagnosticadas, ¿no? Entonces, en México, en particular, muchas ocasiones a mi hijo le diagnosticaron un cáncer. Si yo hubiera tratado a mi hijo como un cáncer, pues bueno, hubiera sido cruel. Yo siempre menciono en muchas ocasiones que el cielo siempre se abre. Y yo tuve la oportunidad desde mi formación en universidades, en diferentes países, dedicarme al tema de biotecnología, al grado que en 1991 mi esposa Sara y yo fundamos una empresa que se llama Grupo Industrial Aguascalientes, que está plenamente enfocada al tema de soluciones químicas y bioquímicas. Y eso nos permitió, trabajar en ese tema, ¿no? Y entender la enfermedad de José Andrés, pues. Cuéntame otra vez, ¿cómo se llama esa enfermedad? Melue mitocondria. ¿Y qué pasa con alguien que La melue mitocondria es como... Te lo voy a explicar más simple. Haz de cuenta que es un circuito de una computadora que tú sabes es una parte de la computadora pequeñita y de ahí salen millones y millones de conexiones. Bueno, imagínate que el aislamiento de esas líneas que salen de ese circuito empiezan a romperse. Entonces empiezan a desconectarse funciones de esa computadora. En el tema de José Andrés, mi hijo, sucedía que perdía funciones biológicas, por eso perder el habla, por eso perder la vista, por eso perder, el olfato, muchas otras cosas, ¿no? Es como ir desconectando parte de su organismo poco a poco, ¿no? ¿Y tú y tu esposa desarrollaron a través de esta empresa algo que le dio una respuesta, Andrés? Sí, esto va a sonar muy fácil, ¿no? La verdad es que nos llevamos muchos años, para ser exacto, casi 6 años. Sara y yo comenzamos a trabajar. La enfermedad es muy cruel. Yo les he contado algunas historias a las personas, de hecho las comento en el libro. Situaciones que finalmente nos movieron a buscar algo por José Andrés. Muchos médicos en muchas épocas dijeron que José Andrés no iba a llegar a 8 años y que si llegaba iba a tener la peor calidad de vida que un ser humano podía tener. La verdad es que Andrés a los 4 años ya no la tenía. Entonces, como que esperar todavía a los 8 era muy cruel por él, ¿no? No sé si creo que tienes un hijo, ¿no? Un bebé. Bueno, a mi hijo estaba muy enfermito, muy complicado, pero yo me acuerdo que lo veía dormir y me gustaba. Yo quería imaginar que Andrés estaba sano, no era como la esperanza. Porque hubo muchas épocas muy complicadas en donde no llegábamos a nada, ¿no? Y finalmente me gustaba verlo dormir porque de pronto José Andrés, como los bebés, sonreía. Eso significaba que algo en su mente estaba intentando buscar algo, ¿no? Y su papá no se podía dar por vencido, aunque en muchas ocasiones tengo que ser honesto, lo tuve que, tuve que reconsiderar, retirarme, porque no podía, ¿no? Sin embargo, y vuelvo a insistir, gracias a la empresa que tenemos y que fundamos Sara y yo, formamos un equipo muy interesante de personas que se comprometieron infinitamente sobre sueldos, sobre horarios de trabajo, y 6 años no es fácil, ¿eh? Fundamos un instituto que se llama ahora Protengía, pero en esa época le nombramos El Cortijo.
Es un laboratorio abandonado que tenía muchos años de abandonado y lo adaptamos para empezar a producir, bueno, pues algunas soluciones de grado farmacéutico con la experiencia que teníamos y empezamos a trabajar sobre algunos sintetizados de algunas proteínas que permitieron finalmente, después de 6 años, poder revertir el efecto biológico de la enfermedad de José Andrés. Lo que tenía José Andrés es que muchas células que tenía en su organismo estaban tocadas bajo el concepto de autoinmune. Voy a procurar ser muy claro. Lo que hacían sus células es que cada vez que se repetían, no entendían que no estaban haciendo lo que necesitaban hacer. Y nosotros creamos una proteína que permitió saltar ese código biológico y entonces empezamos a revertir la enfermedad. José Andrés, te comentaba que a pesar de que dicen que no, los médicos decían que no iba a llegar 8 años, José Andrés hace 6 meses cumplió 11 y está clínicamente sano. En esta portada, Edgar dice, en el nombre de mi hijo, y yo leí hace un momento, para él significa su libertad, por lo que acabas de describir, para el clan Fox, un negocio millonario. Déjame hacer una pausa y entremos en esta otra materia, claro, que bueno, es parte de lo que contiene tu libro, una denuncia, una serie de señalamientos muy serios en contra de parte de la familia del presidente mexicano Vicente Fox. Después de la pausa, nos vemos.